Quisiera comenzar estas palabras abordando un breve poema de la poeta somalí Warsan Shire. Nadie abandona su hogar a menos que sea la boca de un tiburón. Y con estas palabras quisiera contextualizar un poco las razones por las cuales las personas nicaragüenses hemos tenido que desplazarnos forzadamente. En primer lugar, como la mayoría de ustedes sabrán, a partir de abril de 2018 comenzó una vorágine de graves violaciones a los derechos humanos, principalmente desatada por una crisis sociopolítica que comenzó evidentemente con la quema de la Reserva Indio Maíz y posteriormente con las reformas a la seguridad social. No abordaré mucho, pero sí quisiera darle una pequeña introducción porque esto es lo que ha generado el desplazamiento forzado de, a la fecha, más de 776.000 personas nicaragüenses en los países de Estados Unidos, Costa Rica, España y México, que son los principales cuatro destinos de la población nicaragüense. Solamente en Costa Rica, a abordar que desde 2018 a la fecha hay 228.135 personas, según datos oficiales de la Unidad de Refugio de la Dirección General de Migración y Extranjería. Esto evidencia que Costa Rica es un principal destino, pero hubo un cambio a partir del año 2023, cuando en Estados Unidos se comienza a otorgar la figura del parol humanitario, se disparó los datos hacia Estados Unidos y a la fecha solo quería introducir que hay 449.000 personas nicaragüenses que están, ya sea como solamente como alguna solicitud de refugio, y a esa cifra aumentarle 64.000 solicitudes de parol humanitario que ya están en Estados Unidos. Y todo esto se ha derivado por la crisis sociopolítica que afecta a Nicaragua desde abril de 2018. Lamentablemente, continúa habiendo una criminalización a la labor de las personas defensoras de derechos humanos, de periodistas, de personas opositoras, de comunicadores religiosos, religiosas, de artistas, de aquellas personas que también alzan su voz, como son las órdenes religiosas, la Iglesia Católica y otras denominaciones, también son víctimas de la represión en Nicaragua. La dictadura actualmente ha inutilizado todos los mecanismos en Nicaragua disponibles para defender los derechos humanos de la población nicaragüense. Entre ellos, ha hecho prácticamente inútil el recurso de habeas corpus o exhibición personal, el recurso de inconstitucionalidad, recurso de amparo, entre otros recursos que servían en algún momento para poder defender los derechos fundamentales de la población nicaragüense. Todos estos actos cometidos en Nicaragua, que son muchos de ellos crímenes de lesa humanidad, a la fecha continúan en la impunidad absoluta. Y es que esto se deriva de un control total y absoluto de los poderes del Estado de Nicaragua, que efectivamente garantiza o genera garantías de impunidad de las personas que cometen estas graves violaciones de los derechos humanos. En este momento en Nicaragua hay más de 140 personas presas políticas. Y yo hablando con las colegas que estarán con nosotros hoy también, pensábamos en por qué abordar un poco el tema del contexto, pero es importante conocer por qué es que nos estamos desplazando forzadamente. Es la mayor oleada de desplazamiento forzado de nicaragüenses en la historia del país. O sea, de los 6 millones de habitantes nicaragüenses, 776.000 nicaragüenses, es decir, casi un 15% de la población nos encontramos desplazados forzadamente. Y eso es grave. Es la mayor oleada de desplazamiento forzado. ¿Y quiénes están saliendo en este momento? Están saliendo personas jóvenes, menores de 35 años, personas defensoras de derechos humanos, periodistas e incluso población indígena y afrodescendiente ha tenido que abandonar sus territorios. Y eso también amerita una especial atención debido a que en estos momentos hay una ocupación en los territorios indígenas, Mayagna, Misquito, Creol y Rama en la zona del Caribe nicaragüense. Manifestar que retomando un poco, de estas 140 personas presas políticas, en su mayoría lamentablemente son víctimas de tortura, de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Ellos, pero también sus familiares,
Cuando un familiar llega a visitar a una persona presa política, es víctima de acoso sexual incluso. Es obligada a desnudarse, es obligada a someterse a cualquier tipo de tocamiento para evitar que introduzcan objetos a la cárcel. Además, ahora se ha perfeccionado tanto la represión en Nicaragua que se ha hecho una represión transnacional. Esto a partir del año pasado, 2023, observamos un incremento en la represión transnacional. ¿Y cómo se refleja? En primer lugar, la prohibición del ingreso o retorno al país de connacionales. En ningún país, creo yo, en el mundo se ha encontrado, bueno, en el siglo XXI, ¿no? Se ha encontrado que el país de origen te evita que retornes a tu país o te devuelve a otro país. Eso es una situación que ha generado pues, alerta a la comunidad internacional también. Pero ahora con el despojo arbitrario de las nacionalidades, de las pensiones, de las jubilaciones, e incluso uno de los testimonios que recibimos de una persona adulta mayor, parafraseándola, ¿no? Decía, me han quitado todo, me han quitado mi pensión, me han quitado mi casa, me han quitado hasta el jardín el que yo regaba todos los días, pero aún así no me quitan mi dignidad. Entonces, realmente esta represión transnacional incluye no solamente el despojo de las pensiones y las jubilaciones, sino también la pérdida absoluta de la nacionalidad que equivale a muerte civil. Una muerte civil en la cual no aparece en ningún registro, en la cual no sos de aquí ni sos de allá, diría Facundo Cabral, y realmente no tenés la posibilidad ni de tener una identidad, ni de tener un documento para poder viajar. Al final sos desnacionalizado, tu pasaporte probablemente no tenga ningún valor. Y esto pues evidencia que continúa pues la represión transnacional. También abordar que hay un cierre del espacio cívico casi total. En estos momentos, más de 3.700 organizaciones de la sociedad civil se encuentran totalmente cerradas, allanadas y muchas de ellas asaltadas, robadas y confiscadas completamente. ¿Y quiénes tenían las organizaciones o quiénes trabajaban en las organizaciones de la sociedad civil? Evidentemente trabajaban personas defensoras, activistas políticos, sociales, jóvenes, adultos, pero también trabajaban personas que velaban por otras personas en Nicaragua. Y me refiero, por ejemplo, a las organizaciones de mujeres que tenían hogares para mujeres víctimas de violencia. En este momento no existe ningún lugar en Nicaragua donde una víctima de violencia pueda acudir libremente. No existe un lugar en donde la niñez y la adolescencia en riesgo pueda sentirse seguro. Es una situación agravada, no solamente por la persecución hacia las personas, sino también a sus familiares. Además, que en estos momentos de los 153 municipalidades de Nicaragua, las 153 fueron robadas prácticamente a través de un proceso electoral sin garantías, sin observación electoral, con vicios ocultos que ha generado el control absoluto, pero total. Es decir, yo creería que Nicaragua en este momento es la dictadura más ostentosa, con mayor fuerza, con mayor poder que está en nuestra América Latina. También manifestar que hay ataques a la libertad religiosa, es decir, a las únicas personas que no había tocado, en teoría, la dictadura era a la Iglesia Católica y las otras iglesias. Pero a partir de probablemente el 2021, 2022, hubo un incremento a la persecución religiosa. Al menos 6 órdenes religiosas de monjas o sacerdotes han sido cerradas en Nicaragua, incluyendo a la orden de las Hermanas de la Caridad que fundó Madre Teresa de Calcuta. Y fueron expulsadas al menos 8 monjas de Nicaragua, incluyendo adultas mayores que tuvieron que venir a Costa Rica. También manifestar que debido a esta situación, en Nicaragua no puede ejercer ningún tipo de libertad religiosa. Incluso pastores de la iglesia Puertas de la Montaña han sido en estos momentos detenidos arbitrariamente. Al menos 8 personas de esta iglesia evangélica se encuentran detenidas arbitrariamente. Por otro lado, otra de las cosas que nos empuja al desplazamiento forzado es lo que les hablaba de la persecución a los pueblos indígenas. Incluso actualmente hay unas medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de personas indígenas que en Nicaragua son perseguidas.
Manifestarles para ir cerrando que cada vez hay más represalias contra las víctimas y contra los familiares que denuncian los abusos del poder y la violación de los derechos humanos. En definitiva, Nicaragua es un estado que promueve y premia la impunidad. Todos los crímenes de lesa humanidad han sido perpetrados por funcionarios públicos, por policía, por fuerzas paraestatales, así como también por fuerzas de choque afines al gobierno. Además de esto, se ha generado una de las mayores, como les decía, travesía o uno de los mayores desplazamientos forzados, el éxodo de 776.000 personas nicaragüenses que huyen por la crisis, pero también que buscan refugio en otros países. Pero lamentablemente la disposición política de los países de acogida, en la mayoría de los casos, impiden el acceso a los derechos básicos fundamentales, como es el derecho a la salud, al trabajo, a la vivienda digna, a la identidad, a la educación, entre otros. De esto mi colega Tania Quintana abordará más al respecto y manifestar que este exilio masivo ha generado más de 60 muertes de personas nicaragüenses que tratan de buscar estabilidad, pero también protección. Finalmente, destacar que pese a la brutalidad de la represión, el pueblo nicaragüense continúa en resistencia ciudadana. Permanecemos en pie de lucha, ya sea desde el anonimato en Nicaragua o alzando nuestras voces desde el exilio. Lo que nos queda claro a las y los nicaragüenses es la urgencia de encontrar una vía cívica para el retorno de la democracia en el país. Muchas gracias.